Hola estudiantes, continuamos la explicación del modelo keynesiano, esta vez incluyendo el tercer agente que es el gobierno. Mm. Ya habíamos visto el modelo keynesiano en una economía cerrada, es decir, donde existen solo empresas y familias, y ahora vamos a ampliarlo y conocer de esta forma cómo actúa la política fiscal. Entonces, empezamos nuevamente o continuamos, así como lo explicábamos en la economía cerrada, con la demanda agregada o la función de demanda, ¿cierto? Bajo la política fiscal, ¿qué hace? Como lo habíamos visto, tiene en cuenta el consumo de las familias, el gasto en inversión planeada que le hacen las empresas, y esta vez incluimos al gobierno con el gasto de gobierno. Entonces, como lo explicamos aquí, C, recordemos, recapitulando, es el gasto planeado que realizan las economías domésticas, es decir, las familias. La I es el gasto planeado que realizan las empresas, y G, el gasto planeado que realizan las entidades del gobierno. Entonces, la única diferencia aquí es que ingresa el gobierno bajo un gasto planeado como tal. Ahora, como punto importante, vamos a entender cómo se comporta la renta o el ingreso disponible en este caso. Recordemos que el ingreso disponible es el nivel de ingreso que llega a las familias, en este caso como el gobierno entra a participar dentro de este modelo después de pagar impuestos. Si recordamos, el gobierno interviene a través de dos formas como tal: impuestos y subsidios. Entonces, los impuestos es algo que el gobierno recauda, y en este caso recauda ¿de qué? De las familias. ¿Qué tiene en cuenta este modelo o qué excluye? Excluye los impuestos pagados por las familias e incluye los pagos por transferencias hechos por el gobierno a las familias. Entonces aquí vemos que la función de renta o ingreso disponible es igual a que al ingreso más las transferencias que el gobierno pasa a las familias menos los impuestos como tal. Y aquí lo recapitulamos. Las TR significa nivel de transferencia. Estas son autónomas, es decir, independiente del nivel de renta o ingreso. Es decir, no es un gasto, no es una transferencia proporcional dado un ingreso, sino que son unas transferencias fijas que el gobierno pasa a las familias. Es dado, por decir, o por ejemplo, son iguales a un nivel de 20.000 millones de pesos, para tener un ejemplo. O sea, siempre son las mismas. Y T, en este caso T mayúscula, es el nivel de impuestos pagado por las familias y las empresas al gobierno. ¿Qué vamos a hacer dentro del modelo inicialmente? A suponer que los impuestos que recauda el gobierno son de dos tipos: los fijos, que son independientes al nivel del ingreso, es decir, son autónomos, son dados, es un número dado por el gobierno, y pueden ser también proporcionales al nivel de renta, o sea, una proporción de la renta. Y estos son conocidos como tasa impositiva. Es un impuesto proporcional sobre la renta donde se recauda una fracción de ese ingreso, ¿cierto? Es proporcional a ese ingreso. Por decir, un 10%, un 5%, un 2% del ingreso que reciben en este caso las familias o las empresas. Teniendo esto en cuenta, vamos a replantear nuevamente la función de consumo. ¿A qué sería entonces la función de consumo? La función de consumo sería igual a el consumo autónomo, que ya lo habíamos explicado en el modelo de economía cerrada, por una proporción o la proporción marginal a consumir de ese ingreso disponible. Recordemos que en este caso el ingreso disponible cambia. Entonces, ¿cómo cambia? Como ya lo habíamos visto. ¿A qué es igual el ingreso disponible? Es igual al ingreso más las transferencias del gobierno
menos esos impuestos si son por proporcionales, ¿cierto? Da una proporción de este ingreso, menos esos ingresos que son impuestos o que son fijos, dados por el gobierno. Entonces, si desarrollamos toda esta ecuación, pues ¿qué nos da? Nos da el ingreso, perdón, el consumo autónomo por una proporción de esas transferencias, esa proporción marginal a consumir multiplica las transferencias, los impuestos fijos y obviamente como es proporcional, que sería 1 menos T, que sería este impuesto proporcional por ese ingreso disponible. ¿Por qué? Porque en este caso la proporción marginal y esa proporción del impuesto, ¿de qué depende? De ese ingreso que llega en este caso a los consumidores. Entonces recordemos que el consumo autónomo es mayor que cero, porque siempre es un consumo que llamamos de subsistencia. Las transferencias que el gobierno va a pasar a los agentes son mayores a cero. El impuesto dado fijo, autónomo, que siempre va a ser el mismo, es mayor que cero. La proporción marginal a consumir, recordemos, está entre 0 y 1 porque es una proporción, una propensión como tal. Y en este caso, la tasa impositiva también depende de ese ingreso, por tanto está entre 0 y 1. Es un porcentaje de ese ingreso disponible. Entonces, ¿cómo resumimos o cómo podemos ver más ampliamente esta función de consumo? Entonces, si vamos a partirlo en este caso, el consumo autónomo más esa proporción de las transferencias, más esa proporción del impuesto fijo, lo vamos a llamar o se conoce como el gasto autónomo de la función de consumo. Miremos acá, esto es autónomo, que es el consumo autónomo, las transferencias que son dadas, que se llaman también, son fijas, autónomas, y ese impuesto, si es siempre fijo, va a ser también dado o autónomo. Entonces, ¿qué pasa con estas variables? No dependen del nivel de ingreso. Por tanto, terminan siendo el intercepto de la función de consumo, así como lo veíamos en la economía cerrada, que eran esas variables autónomas. ¿Qué pasa aquí? La proporción marginal a consumir por 1 menos esa proporcional de la tasa impositiva. ¿Y esto qué es? Aunque la proporción marginal a consumir derivada de ese ingreso disponible sigue siendo C, la propensión marginal a consumir derivada del ingreso en este caso es C por 1 menos esa tasa impositiva. ¿Qué es? Es la fracción del ingreso que queda después de pagar los impuestos. Vamos a mirarlo bajo un ejemplo. Si la proporción marginal a consumir es 0.75 y el impuesto es 0.2, la propensión marginal derivada del ingreso es C por 1 menos T, pues reemplazamos. En este caso, ¿a qué sería igual? A 0.6, que es igual a 0.75. ¿Por qué? Pues cuando realizamos esta operación de 1 menos 0.2 por 0.75, nos daría 0.6. Entonces no es sino desarrollar como tal la ecuación y vamos a ver cuánto nos da. Entonces gráficamente, C por 1 menos T, ¿qué es? Es la pendiente de la curva de consumo, ¿cierto? En función de qué es ingreso que estamos midiendo. El consumo aumenta cuando aumenta el nivel de ingreso, que ya lo sabíamos. Por eso siempre la pendiente era positiva y creciente en el modelo de economía cerrada. Y nos muestra la relación directa entre el consumo y el nivel de ingreso, ¿cierto? Por eso hablamos de una pendiente positiva. Ahora, viendo la función de consumo, volvemos a la función de ahorro. Recordemos que dado un ingreso, lo que no se consume se ahorra. Y aquí vamos a hablar en términos de ingreso disponible, que ya sabemos que va a interferir dentro de él la proporción marginal a consumir, la tasa impositiva y las transferencias. Y recordamos que el ingreso es igual, el ahorro es igual a ese ingreso disponible menos el consumo. Lo que no se consume se ahorra. Entonces, si reemplazamos la función de renta disponible, pues es lo mismo. ¿A qué es igual esa función de renta disponible? Al ingreso más las transferencias
menos los impuestos fijos, menos esa función de consumo, ¿cierto? Que ya sabemos que estaba por un consumo autónomo y una propensión marginal a consumir del ingreso disponible. Simplemente desarrollamos corchetes y desarrollamos toda la función, buscamos el factor común, que en este caso es el ingreso, y luego de desarrollar cómo nos quedaría. Entonces, sabiendo que la proporción marginal a ahorrar del nivel de renta disponible es 1 menos esa proporción marginal a consumir, pues se reemplaza por esa proporción marginal a ahorrar, si tenemos en cuenta esto. ¿Y cómo nos quedaría la función de ahorro? Entonces la función de ahorro sería igual a menos el consumo autónomo, recordemos que como siempre va a existir un consumo dado, entonces ese termina siendo un desahorro o un ahorro negativo, por esa proporción marginal a ahorrar por las transferencias fijas, menos esa proporción marginal a ahorrar por el impuesto dado fijo, por esa proporción marginal a ahorrar por 1 menos ese impuesto impositivo, pues por el ingreso disponible, perdón, por el ingreso. Entonces, esta es nuestra nueva función de ahorro, teniendo en cuenta el gobierno, que el gobierno interfiere a través de transferencias, impuestos directos y tasa impositiva, dado el ingreso disponible. Entonces volvemos y lo miramos, así como miramos la función de consumo, miramos ahora la función de ahorro. Entonces existen unos componentes fijos, que es el gasto autónomo de la función de ahorro, no depende del nivel de ingreso, y es el intercepto de la función de ahorro como tal. Y tenemos esa propensión marginal a ahorrar por esa 1 menos esa tasa impositiva, que aunque ya sabemos que la propensión marginal a ahorrar del ingreso disponible sigue siendo S, pues la proporción marginal a ahorrar derivada del ingreso es S por 1 menos T, donde 1 menos T es esa fracción del ingreso que queda después de pagar los impuestos. Entonces volvamos al ejemplo. Si la proporción marginal a consumir es de 0.75, pues sabemos que la del ahorro es lo que queda. 1 menos 0.75 es igual a 0.25. Y si tenemos que existe una tasa impositiva de 0.2, entonces la proporción marginal a ahorrar derivada del ingreso S1 menos T es 0.25 por 1 menos 0.2. Es igual a 0.2. No es sino reemplazar los términos que ya conocemos y que siempre van a estar dados. Entonces, gráficamente, ¿qué termina convirtiéndose? Esa proporción marginal a ahorrar por eso que queda, esa tasa impositiva, nos muestra la pendiente de la curva de ahorro en función del ingreso. Recordemos que si el ingreso aumenta, pues el ahorro aumenta. Entonces existe una relación, ya la conocíamos dentro de economía cerrada, que la habíamos estudiado, una relación directa entre el ahorro y el nivel de ingresos. Con esto tenemos la función de ahorro. Ahora, recordemos que en el modelo simplificado existía una inversión planeada y es autónomo, es decir, es independiente del comportamiento del nivel de ingresos. No cambia nada aquí, la función de inversión planeada es una recta horizontal, lo que indica que no existe una relación entre el nivel de ingresos como tal o de la renta con la inversión. Entonces es para recordar, para poder ver todo el modelo como tal. Y aparte de que el gobierno interfiere a través de transferencias, impuestos, él también tiene una función de gasto o de inversión, pero en este caso se llama el gasto del gobierno y lo llamamos, dentro de todo, por ser el sector público, el gasto público. ¿Y cómo está delimitado? Por una G. ¿Qué es ese gasto público? Es el gasto que realiza el gobierno en la compra de bienes y servicios. Gasto corriente en salarios, que es cuando paga su funcionamiento, sus gastos administrativos, las contribuciones a la seguridad social, los intereses de la deuda, esas funciones que tiene el Estado y que él necesita sacar de su bolsillo, si queremos decirlo así sencillamente, para que pueda sostenerse el Estado como tal.
los gastos de transferencia, que son gastos de pensiones y subsidios, y los gastos de capital, que es formación bruta de capital, compra de maquinaria, de equipo, entre todos. Entonces el gobierno también gasta como tal para producir sus bienes y servicios. Entonces en este nuevo modelo, donde interviene el gobierno o donde ya se ingresa el tercer agente del gobierno, se va a trabajar suponiendo que G es una variable autónoma, es decir, está dada. Es independiente del comportamiento del nivel de ingresos. Entonces, ejemplo, en una economía el gasto del gobierno es igual a 1.000 millones de pesos. O sea, no depende de la renta. No va a tener un comportamiento proporcional, sino que está dado dentro del modelo que estamos viendo, del modelo keynesiano. Entonces, como es dado, ya sabemos que termina siendo una recta horizontal, pues siempre va a ser la misma, en un tiempo determinado de análisis. Ahora, vamos a ver la función de demanda agregada con gobierno. Entonces, esta está integrada por el consumo, más la inversión planeada, más el gasto del gobierno, así como la vimos cuando estábamos iniciando el tema de variables agregadas o valores agregados. Entonces la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto. Entonces si reemplazamos todas las diferentes ecuaciones que ya vimos en la función de demanda, esta está dada por el consumo autónomo más esa proporción marginal de las que queda de las transferencias, esa proporción que queda de los impuestos dados, esa propensión que queda de la tasa impositiva dada a los ingresos, más la inversión planeada, más el gasto del gobierno. Agrupando todo el componente autónomo que vemos acá, que ya habíamos denominado como A, entonces tenemos que la demanda agregada es igual a esos componentes autónomos más esa propensión marginal a consumir por 1 menos T, que estas son las que dependen del ingreso. Entonces, ¿a qué es igual? Recordemos a todas esas variables autónomas, al consumo autónomo más las transferencias, más el ingreso, más el gasto del gobierno, más esos impuestos dados. Ese es A autónomo. Entonces, recordemos nuevamente, ¿qué son todas estas variables autónomas? Pues ya lo dijimos, no dependen del nivel de ingreso y este es el intercepto de la función de demanda agregada. Y C por 1 menos C es la pendiente de la función de la demanda agregada. Como ya lo habíamos analizado para la función de consumo, la demanda agregada aumenta cuando aumenta el nivel de ingreso, por tanto, existe una relación directa entre la demanda agregada y el nivel de ingresos. Y la pendiente de la función de demanda agregada pues es positiva, por tanto, creciente. La pendiente de la función de la demanda agregada será más plana porque las familias ahora tienen que sacar de sus bolsillos para pagar un impuesto, ¿cierto? Dado que dado su nivel de ingresos. Entonces solo se terminan quedando con la fracción de 1 menos esa tasa impositiva del total de sus ingresos. Por tanto, la proporción marginal a consumir del ingreso es ahora dependiente de esa, o sea, de ese 1 menos esa propensión marginal. Menos esa tasa impositiva. Antes era solo C, esa proporción marginal a consumir, pero ahora que es como el gobierno marca una tasa impositiva para las familias, entonces esa propensión marginal a consumir es lo que queda después de que las familias pagan esa tasa impositiva. ¿Ok? Esta es la variación que hay cuando el gobierno, una de las variaciones importantes que hay cuando el gobierno interviene en la economía. Entonces, ¿cómo se determina la renta de equilibrio? Entonces, ya sabemos que la condición de equilibrio del mercado es que Y es igual a la demanda agregada. Entonces, como la conocemos, en este caso cuando el gobierno interviene, ¿cómo podemos expresar esa condición de equilibrio? Pues que Y es igual a la demanda agregada. ¿Y qué termina siendo la demanda agregada? La demanda agregada termina siendo esas variables autónomas más esa propensión marginal a consumir por lo que queda esa tasa impositiva del ingreso disponible.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para poder hallar el punto de equilibrio, pues vamos a despejar a Y de equilibrio, que termina siendo el ingreso de equilibrio. Entonces no es nada diferente al modelo de economía cerrada, solamente que aquí, como lo dije y lo repito y recapitulo, el gobierno interviene a través de la tasa impositiva, transferencias y gasto de consumo, que todo esto se recoge en A, que determina o que resume las variables autónomas. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente despejamos Y luego de despejar Y, pues ¿cómo queda igual? El ingreso de equilibrio de la economía es igual a 1 sobre 1 menos esa proporción marginal a consumir por esa tasa impositiva por las variables autónomas. ¿Y cuáles son las variables autónomas? Recordemos que es esta. Es el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir por las transferencias, la inversión planeada, el gasto del gobierno y la proporción marginal a consumir dado ese impuesto que también está dado. Entonces, esta es la condición de equilibrio. No es nada más que la ecuación, es despejar. Si conocemos todas estas partes de cómo se comportan las funciones, entonces hacemos lo mismo que en la economía cerrada, solo que vienen unas variables nuevas cuando el gobierno entra en juego dentro del modelo keynesiano. Entonces, cuando todo lo demás permanece constante, ceteris paribus, la renta de equilibrio aumenta cuando aumenta el componente autónomo. La incorporación de la política fiscal eleva el componente autónomo en el monto del gasto público y en el monto del gasto inducido de las transferencias netas. Además, los impuestos fijos disminuyen el componente autónomo en esa proporción marginal a consumir por ese impuesto fijo que hace el gobierno. Recordemos que los impuestos es cuando el gobierno recauda, y las transferencias cuando entrega, ¿cierto? En este caso a las familias. Entonces, cuando todo lo demás permanece constante, los impuestos proporcionales a la renta reducen obviamente el ingreso de equilibrio, dado que ¿qué? Pues que reducen el consumo inducido por las variaciones de la renta. La presencia de una tasa impositiva disminuye el efecto multiplicador, ¿cierto? Porque le están quitando a las familias a través de ese impuesto, de esa tasa impositiva, por tanto, el consumo va a ser inferior que cuando existía el gobierno. Gráficamente, aquí lo vemos. Recordemos que el intercepto está dado por las variables autónomas y que toda la demanda agregada pues está dado por esas variables autónomas más esa proporción marginal a consumir de lo que queda de esa tasa impositiva dado un ingreso disponible como tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a existir un equilibrio obviamente, pero cuando nos ubicamos por debajo de ese punto de equilibrio o por encima de ese punto, existen desequilibrios, es decir, hay inversión planeada de existencias o desinversión de existencias, igual como lo mencionábamos dentro de la economía cerrada. Entonces, si la producción es menor que la demanda agregada, es decir, cuando se ubica en algún punto por debajo de este, entonces hay un exceso de demanda de bienes. Las empresas desacumulan existencias y deciden aumentar la producción. Si la producción o sea, si la producción es mayor que la demanda agregada, hay un exceso de oferta de bienes. Las empresas acumulan existencias y pues ¿qué les toca? Disminuir la producción, porque terminan produciendo más que lo que la demanda está solicitando. Así que igual que cuando lo veamos en el modelo simplificado de la economía, entonces siempre hay desequilibrios y este nos está mostrando que hay mayor demanda que producción y este menor demanda que producción. Entonces siempre las empresas deben tomar decisiones para lograr o llegar nuevamente a ese punto de equilibrio. No hay nada diferente a lo anterior, solo que ingresa el gobierno a través de transferencias, gasto público y tasa impositiva. Repito nuevamente. Entonces, vamos nuevamente al multiplicador del gasto.
¿Qué es el multiplicador dentro de este modelo con gobierno? El multiplicador es la cantidad en que varía la producción de equilibrio cuando el componente autónomo vía gasto o transferencias aumenta en una unidad. ¿Listo? Entonces este termina siendo el multiplicador 1 sobre 1 menos esa proporción marginal a consumir de esa tasa, de lo que queda luego de pagar esa tasa impositiva. Entonces el multiplicador del gasto es mayor que 1 dado a que esa proporción marginal a consumir siempre va a estar entre el 0 y 1 y pues esa tasa impositiva también va a estar entre 0 y 1. Entonces, dado que estos números son pequeños o el denominador es pequeño, toda la fracción termina convirtiéndose o siendo mayor a 0. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que cuanto mayor es la proporción marginal a consumir, mayor es el multiplicador. Es decir, que se está provocando un aumento inducido en la demanda. Pues claro, porque si la proporción marginal a consumir es alto, cada que ingresa un peso adicional o cada que hay un aumento en un peso adicional, pues mayor va a ser el consumo. Y ya sabemos la replicación que tiene esto. Mayor consumo, entonces mayor producción, mayor empleo, mayor consumo. Todo lo que veíamos en el modelo cerrado del modelo keynesiano. Cuanto mayor es la tasa impositiva, es menor el multiplicador, ¿cierto? Porque esto es dinero que se le está, una proporción de ese ingreso que se le está quitando a las familias. Entonces va a hacer que sea menos ese consumo, porque se le está quitando. Entonces se produce una disminución inducida de la demanda. ¿Qué puede pasar? Cambios dentro del nivel de equilibrio. Entonces, se pueden considerar los cambios en el nivel de ingreso o producción de equilibrio de la siguiente forma, ¿cierto? ¿Qué nos muestra la ecuación? Muestra que al igual que una variación en la inversión, tiene un efecto multiplicador porque varía como tal esa variable autónoma. Entonces, en el nivel de renta, entonces el gasto público o los impuestos también tienen un efecto del mismo tipo. El efecto multiplicador tendrá un efecto directo y un efecto inducido, tal como se presentó para el modelo simplificado o de economía cerrada, cuando no existía gobierno. Entonces es lo mismo. Las variables autónomas generan un aumento, también obviamente dado ese multiplicador, de un efecto inducido. No obstante, cuando hay cambios en la proporción marginal a consumir, se genera un cambio o un efecto como tal inducido. Las autónomas me generan un efecto directo, mientras que el multiplicador me genera un efecto inducido, tal como lo vimos, y así terminábamos también con el ejercicio, el modelo de economía cerrada. Ahora, entendiendo todo el tema ya con gobierno, del modelo keynesiano, necesitamos entender los efectos de la política fiscal en el nivel de renta o producción de equilibrio. Porque lo que nos interesa dentro de este modelo es el gobierno que puede hacer ante variaciones en la producción, ante variaciones en el ingreso disponible. Para eso existe la política fiscal. Entonces, ¿qué es la política fiscal? Es la política del sector público con respecto al nivel de compras del gobierno, al nivel de inversión, al nivel de transferencias, a la cantidad de crédito público o a los impuestos que tienen que ver con el gobierno. Entonces, el conjunto de variaciones en los programas de gastos y ingresos del gobierno realizados con el fin de colaborar al logro de los objetivos de la política económica, tanto coyuntural para poder estabilizar como si desean hacer cambios estructurales. Entonces, coyuntural o estabilizador es cuando estamos dentro de los ciclos, es decir, si hay una recesión, ¿qué deben hacer a través de estos instrumentos para que la economía tenga una recuperación como tal? Para eso se utiliza la política fiscal
a través del gasto del gobierno, los impuestos y los subsidios o transferencias, como se llaman dentro de este modelo. Entonces, aquí está. Los más importantes para las finanzas públicas pues son los impuestos, que es la política tributaria que define los tipos de impuestos, así como sus tasas y bases gravables. Como lo veíamos ahorita, pueden ser impuestos fijos o impuestos dados el nivel de ingreso o proporcionales al nivel de ingreso. Los gastos, que son esos gastos que tiene el gobierno como tal para su funcionamiento o para su inversión dentro de la economía, y las transferencias, que definen el traslado implícito o explícito de recursos de naturaleza corriente o de capital del sector público a las familias, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna. O sea, el gobierno no recibe absolutamente nada de ese traslado o transferencia que hace como tal a las familias. Entonces, se hablan de dos políticas. Una es la política fiscal expansiva. Entonces, ¿qué pasa o cuándo se aplica? Si una economía se encuentra en una situación de depresión y con altos niveles de desempleo, ¿qué hace el gobierno? Él tendría que aplicar una política fiscal expansiva. ¿Qué va a hacer? Pues va a aumentar el gasto total agregado, ¿cierto? Esas variables autónomas como tal. Con lo que va a lograr que la producción efectiva aumente hasta provocar un aumento a niveles deseados de empleo. Entonces ya sabemos que si aumenta la producción, pues entonces aumenta el empleo y con este aumenta el ingreso y eso va a generar, aparte de que en primer lugar el efecto es directo, dado vía multiplicador va a generar un efecto inducido de crecimiento. Entonces, ¿cuándo se aplica? Cuando se encuentra la economía en momentos de depresión o recesión de la economía. Entonces decimos, acá ¿qué tuvo que hacer el gobierno en el 99? Esto fue para Colombia, la crisis del 99. Crear políticas fiscales expansivas de gasto público, disminución de impuestos, disminución de impuestos tanto impositivos como de tasa fija. Ahí aumentar su gasto en inversión como tal. ¿Para qué? Para generar un aumento del empleo y con este un aumento del ingreso y por tanto un aumento del consumo y así sucesivamente, como vemos que causa el efecto multiplicador, que es un efecto inducido de que de esos cambios que puedan suceder dentro de las variables autónomas. ¿Cuál es el objetivo de la política fiscal expansiva? Pues obviamente aumentar el nivel de producción y empleo de la economía. ¿Cuáles son sus instrumentos? Pues puede hacerse bajo el incremento de gastos, vía que la inversión, ¿cierto? O gasto público y transferencias. Y que también disminuyendo los impuestos. ¿Qué inconvenientes puede traer? Pues puede incrementar el déficit público, porque si el gobierno saca de su bolsillo, pues para poder incentivar a la economía, para poder lograr mayor producción, pues puede que sacando del bolsillo genere unas deudas. Entonces esto va a crear las deudas, o cuando el gasto del gobierno es mayor a su recaudo, eso se genera un déficit público. ¿Listo? Entonces los aumentos del déficit público generan aumentos de la deuda pública del gobierno. Si yo gasto más de lo que recaudo, de lo que ingresa, también le pasa lo mismo al gobierno, se genera un déficit público. La otra política que puede utilizar el gobierno es la política fiscal contractiva, que es todo lo contrario. Es decir, cuando se encuentra un auge con altos niveles de inflación, ya sabemos qué es la inflación, que es el aumento de los precios, el gobierno tiene que acudir a una política fiscal contractiva. ¿Para qué? Para disminuir el gasto total agregado y disminuir un poco la producción y que de esta forma la inflación puede controlarse. Entonces se aplica en periodos donde hay un auge, porque en esos auges suelen crecer mucho los precios, suelen haber niveles de inflación muy altas y eso hace que las personas, las empresas, las familias pierdan poder adquisitivo, entonces pierdan calidad de vida. ¿Cuál es el objetivo?
incrementar el ahorro público, es decir, reducir el déficit público, en este caso, bajo qué instrumentos, pues disminuyendo el gasto público o las transferencias y aumentando los impuestos, sean impuestos fijos o impuestos proporcionales, ¿cierto? Todo lo contrario a la política fiscal expansiva. Entonces, ¿cómo cambia el nivel de equilibrio de la producción cuando se presenta una política fiscal expansiva vía aumento del gasto? Entonces, si partimos de la situación de equilibrio, donde la demanda agregada es igual al ingreso agregado, donde no existe variación de existencias porque están en el equilibrio, entonces, como el gasto del gobierno, recordemos, es un componente de la demanda agregada, si aumenta el gasto, aumenta el componente autónomo y por tanto la demanda agregada. Entonces, el aumento en la demanda agregada, ¿qué hace? Produce un exceso de demanda de bienes y servicios y esto provoca una reducción de las existencias. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas? Ellas van a aumentar la producción en la misma cantidad en que aumentó la demanda agregada. El aumento de la producción genera un aumento de empleo y de renta, es decir, un efecto directo, ¿cierto? Porque es un gasto, es el gasto del gobierno, el gasto autónomo, siempre va a generar un efecto directo. Entonces dice, ¿se alcanza el equilibrio de la economía? No, pues el aumento de la renta produce una secuencia de efectos indirectos o inducidos, que eso nos lo muestra el multiplicador. Porque es que si aumenta el ingreso, si aumenta el empleo, pues aumenta el ingreso y aumenta el consumo en una proporción. Y luego si vuelve y pasa, vuelve y aumenta. Entonces esos son los cambios indirectos o inducidos. Ahora, ¿qué pasa si hay un aumento de la renta disponible? Pues entonces el aumento de la renta disponible hace que aumente el consumo y el ahorro, ¿cierto? Porque recordemos, lo que no se consume se ahorra. El aumento del consumo produce un incremento adicional de la demanda agregada. Se vuelve a producir un exceso de demanda. Las variaciones de existencia son menores que cero. Entonces las empresas vuelven a aumentar la producción. Estos son los cambios o efectos inducidos. El nuevo aumento de la producción es menor que el primero por varias razones. Parte del incremento de la renta se destina al pago de impuestos y del incremento de la renta disponible una parte se destina a ahorrar. ¿Se alcanza el equilibrio de la economía? No, pues porque se están produciendo efectos inducidos vía multiplicador y efecto de tasa impositiva. Entonces, el efecto se repetirá n veces hasta que el incremento de la renta sea prácticamente cero y por tanto no pueda dar lugar a nuevos incrementos del consumo, así como lo veíamos en la economía cerrada. Entonces, una política fiscal expansiva provoca los siguientes efectos sobre las variables de la economía. Entonces, un aumento en el nivel de producción o renta de equilibrio determinado por, ¿cierto?, una variable autónoma hace que varíe el nivel de empleo. Por ende va a haber un aumento en el consumo, un aumento en el ahorro privado, un incremento del déficit público fiscal y la inversión pues es quietecita porque es autónoma, ¿cierto? Recordemos que la inversión es planeada. ¿Qué hace que aumente o cómo lo vemos gráficamente? Cuando aumenta el gasto, en este caso el gasto público, pues se traslada, recordemos, el intercepto son las variables autónomas, esto va a lograr un desplazamiento hacia la derecha de la demanda agregada que está dado por ese aumento en el gasto público y que va a generar aumentos inducidos hasta lograr el equilibrio, que está dado ¿por qué? Por el multiplicador por ese aumento en el gasto público. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo cambia el nivel de equilibrio de la producción cuando se presenta una política fiscal contractiva vía aumento de los impuestos proporcionales al nivel de renta, es decir, tipo impositivo? Entonces vamos a ver, si partimos de una situación de equilibrio, de demanda agregada, o sea, donde la demanda agregada es igual al ingreso y obviamente la variación de existencia no existe porque estamos en el equilibrio, un incremento del tipo impositivo implica que dada la renta de equilibrio inicial, las familias tienen que pagar ahora o sacar de su bolsillo para darle al gobierno. Entonces, un incremento de tipo impositivo tiene como efecto inicial una reducción de la renta disponible de las familias. Por tanto,
disminuye el ingreso disponible, lo que va a generar ¿qué? Pues una disminución en el consumo. Entonces la disminución en el consumo, ¿qué hace? Que caiga la demanda agregada. Por tanto, se genera una acumulación de existencias. Las empresas tienen que disminuir la producción, es decir, disminuye el empleo y por ende la renta. ¿Se alcanza el equilibrio de la economía? No. La disminución de la renta produce una secuencia de efectos indirectos o inducidos, dado que el efecto multiplicador, dado esa proporción marginal a consumir. Entonces, una disminución de la renta disponible hace que disminuya el consumo y el ahorro privado, ¿cierto? Entonces, la disminución del consumo produce una disminución adicional de la demanda agregada, dada esa proporción marginal a consumir y su variación que genera, dado ese ingreso disponible. Por tanto, vuelve y se produce un exceso de oferta de bienes, por tanto, las empresas disminuyen su producción en lo mismo que ha disminuido la demanda, y por tanto en la misma cantidad que ha disminuido el consumo. La nueva disminución de la producción es menor que la primera. ¿Se alcanza el equilibrio de la economía? No, se producen efectos inducidos porque todo se mueve lentamente. Esos efectos inducidos no son de una. Cada que va disminuyendo en una proporción, ¿cierto? Dado esa propensión marginal a consumir. Entonces, ¿qué pasa? El efecto se repetirá N veces hasta que la disminución de la renta sea prácticamente cero y por tanto no puede dar lugar a nuevas disminuciones del consumo. Entonces, todo esto es una secuencia, así como lo veíamos dentro de la economía cerrada, igual es aquí. Lo que pasa es que aquí interviene el gobierno y interviene a través de la política fiscal, a través del gasto, a través de los impuestos y a través de las transferencias. ¿Cómo lo vemos? En resumen, una política fiscal contractiva, dado impuestos, provoca los siguientes efectos en la economía. Una caída de la producción, renta y empleo, aquí lo vemos, una caída del consumo, una caída del ahorro privado, un incremento del superávit público. La inversión no se ve alterada, ¿cierto? Recordemos que es autónomo y aquí no varió por gasto, aquí varió por tasa impositiva, ¿cierto? Por este factor, aquí está. Y este factor me generó unos cambios inducidos que hicieron que bajara la demanda agregada. Y aquí lo vemos. Esa tasa o cambio de tasa impositiva hizo que el consumo, pues dado que este termina siendo mayor, queda menos propensión marginal, o sea, la propensión marginal es la misma. Lo que pasa es que si este aumenta, este ingreso disponible es menor como tal. Entonces, por eso me generó, las variables autónomas no cambiaron, que son el intercepto, ¿cierto? Con la demanda agregada, solamente varió esa tasa impositiva. Y me generó unos cambios inducidos dado el multiplicador de la economía. Entonces, ¿qué podemos concluir del modelo? Que los impuestos proporcionales sobre la renta son considerados estabilizadores automáticos. ¿Qué quiere decir un estabilizador automático? Es un mecanismo de la economía que reduce automáticamente la cantidad en que varía la producción, es decir, puede estabilizar los ciclos económicos cuando varía la demanda. Estos mismos estabilizadores automáticos reducen la cantidad de fluctuaciones que debe realizar la economía para volver al punto de pleno empleo. Entonces, ¿cuáles pueden ser otros ejemplos? Las prestaciones por desempleo, es decir, esos subsidios que dan por desempleo. Entonces, estos me pueden generar este mismo movimiento, pero en este caso de forma contraria. Y ahora, para finalizar, ¿qué es el presupuesto del gobierno? Yo les decía ahorita, el presupuesto del gobierno son gastos menos ingresos. ¿Cuál es el gasto del gobierno? El gasto público. ¿Cuál es el ingreso? Pues son los impuestos. Entonces, todas estas variables, yo las mido a través del balance fiscal en un periodo de tiempo dado, normalmente un año. Entonces se define como la diferencia entre los ingresos que recibe a ese nivel, impuestos, tasas, contribuciones y venta de servicios, y los gastos correspondientes a las operaciones corrientes y de inversión. Entonces el balance del gobierno o balance presupuestal es igual a que los impuestos fijos más los impuestos por proporción del ingreso menos los gastos menos las transferencias.
Entonces yo que digo que existe un superávit presupuestal o público cuando toda esta ecuación es mayor que cero, ¿cierto? Es mayor lo que recaudo a lo que me gasto. Yo cuando digo me recaudo es el gobierno. Y que cuando sucede un déficit presupuestal o público, cuando toda esta operación es menor que cero. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Que mis gastos fueron mayor o que los gastos del gobierno fueron mayor que sus ingresos, que lo que él recaudó. Y así mide el gobierno su presupuesto. Entonces, el presupuesto del gobierno, si lo vamos a ver gráficamente, está dado por déficit, pues cuando es negativo o menor que cero, y superávit cuando es mayor que cero. ¿Cuál es el intercepto del presupuesto público? Pues terminan siendo esas variables autónomas, los impuestos fijos, los gastos y las transferencias. Esta tasa impositiva que depende del ingreso es la pendiente de la función, que me muestra una relación directa entre el nivel de ingreso o renta y el balance presupuestal. Entonces, cuando el balance presupuestal aumenta, pues cuando aumenta el nivel de ingresos, porque si tiene una tasa impositiva, si aumenta el ingreso, ellos recaudan más, dado esa tasa impositiva. Entonces, por tanto, existe una relación directa entre el ahorro y el nivel de ingresos, y la pendiente de la función del balance presupuestal es positivo. Si es todo lo contrario, pues el balance presupuestal toma valores negativos. Entonces, por eso, esa tasa impositiva termina siendo la pendiente del presupuesto del gobierno. Entonces, el presupuesto del gobierno, ¿qué sucede con su gasto público? Si hay un aumento del gasto público o una política fiscal expansiva, pues reduce el superávit, porque terminan siendo más sus gastos. Una subida del tipo impositivo, es decir, de la política fiscal contractiva, eleva el superávit presupuestario, a pesar de la disminución generada en el nivel de renta. El multiplicador del presupuesto equilibrado, cuando el multiplicador es igual a 1, el aumento en el gasto y el aumento en los impuestos en cantidades iguales hacen que el superávit no varíe en el nuevo equilibrio. Entonces, mire lo que está diciendo, el aumento en el gasto y el aumento en los impuestos en cantidades iguales, pues hacen que haya casi que un multiplicador en equilibrio. Entonces, un aumento de la inversión política de desarrollo, de la inversión del gobierno, o aumento del consumo autónomo, es decir, una política coyuntural, aumenta el superávit presupuestal, dado que aumenta la recaudación de impuestos y el gasto no se vería afectado porque es autónomo como tal. Y con esto terminamos el modelo keynesiano y cómo cuando ingresa el gobierno puede aplicar a través de la política fiscal, sea contractiva o restrictiva, los cambios que desea. ¿Para qué? Para estabilizar la economía, sea porque esté en un auge que me lleva a una inflación o en una depresión o recesión que me lleva a niveles muy bajos de la producción y por tanto a altas tasas de desempleo. Y terminamos explicando el presupuesto del gobierno, que es sus ingresos, que son los impuestos, menos los gastos o su gasto autónomo o de inversión y las transferencias.